Hola, ¿cómo están? Nos acompaña en este momento Juan Fernando Barrios. Muchas gracias por estar atentos, por estar en esta sintonía de esta reflexión, que no es otra cosa que una meditación en voz alta. Entonces vamos a ir empezando. Si les parece, vamos a hacer como corresponde una oración de sellamiento, pidiendo a nuestro Señor que nos cubra con su sangre, a la Santísima Virgen María, que también nos cubra con su manto y con su llama de amor. Entonces empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre Celestial, de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo bendito y Señor nuestro, con el poder del Espíritu Santo por las santas llagas y de la Santa Cruz, te pedimos que ates, reprimas y reprendas a todo espíritu del mal, y selles con tu sangre nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón y vida, nuestro pasado, presente y futuro, todo lo que somos, tenemos y hacemos, en el nombre todopoderoso de Jesús, en el de San José, y en el dulce nombre de María, te pedimos, Señor, que le impidas a Satanás, a Lucifer, hacernos daño en nuestros bienes espirituales y materiales, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros grupos de oración, en nuestras comunidades apostólicas. Amén. Santísima Virgen María, infunde la gracia de la llama de amor de tu inmaculado corazón en nuestros corazones. Crea un círculo de fuego con esa llama de amor y levanta un muro infranqueable que nos haga invisibles frente al mal y frente al maligno. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tu espada de fuego defiéndenos y con tus alas protégenos. San Gabriel Arcángel, lucha a nuestro lado con tus santos ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. San Rafael Arcángel, lucha a nuestro lado con tus santos ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. Santísimo Señor Jesucristo, cúbrenos, sígnanos, séllanos, lávanos, límpianos, purifícanos, blíndanos, protégenos, conságranos y libéranos con tu preciosísima sangre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar entonces la reflexión en torno a la Santísima Virgen María, como propusimos el nombre, es lo que no conocíamos del Ave María, o también me gusta llamar esta reflexión el Ave María profundizando en su misterio, porque vamos a hacer eso precisamente, profundizar en el misterio de la Santísima Virgen María en torno a esa oración que ha acuñado la Iglesia con predilección, como es el Ave María. Cuando uno tiene la gracia, la dicha, el honor, el privilegio de entrar en contacto con una persona y empezar a descubrir en la intimidad ese secreto que habita la persona, ese secreto que la hace perfectamente individual, no como alguien más de la serie, no, sino que inhabita en esa persona algo que la hace diferente y que la caracteriza y le da una impronta personal, una belleza. Por ejemplo, cuando nosotros entramos en la intimidad con alguien, y para lograrlo, dice Sócrates, que tendríamos que agotar un bulto de sal. ¿Qué quiere decir esta expresión? Ustedes saben que la sal es un condimento para la comida y tiene que ser muy preciso. Por ejemplo, un hipertenso tiene que poner baja cantidad o quitar muchas veces la sal. Entonces la comida es desabrida. Otras personas le echan mucha sal, pero si se excede, pues se sala la comida, como se dice, o se sala la sopa, o sea, se arruina. Entonces son pequeñas cantidades para agotar todo un bulto de sal con una persona, pues se necesitan muchas comidas. ¿Y por qué digo este ejemplo? Porque estamos hablando de intimidad. Entonces ustedes saben que, por ejemplo, en la vida monástica, un momento muy importante es la toma de alimentos. Ahí se produce una transmisión de almas, y la transmisión de alma es causa del amor. Las personas dicen sus cuitas, sus alegrías, también sus tristezas, sus preocupaciones. Se pregunta cómo va la jornada. Y sin darse uno cuenta, uno empieza a entrar en intimidad en un proceso que aparentemente podría ser un proceso digestivo, pero que no lo es. Simplemente la toma de alimentos sirve como pretexto, además de obviamente nutrirnos,
para entrar en intimidad con una persona. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque cuando nosotros rezamos la primera parte del Ave María, eso es lo que hacemos. En la primera parte le decimos a la Santísima Virgen María: me he dado cuenta de tu secreto, sé quién eres, conozco tu intimidad, me he dado cuenta de tu belleza, sé que eres la amada, la consentida, y que eres la madre también de ese verbo que se engendró en tu vientre, y que eres la esposa de aquel que nosotros vamos a denominar nuestro Paráclito, nuestro Consolador, nuestro Santificador. Eso es lo que hacemos en la primera parte del Ave María, decirle a ella que me he dado cuenta de tu secreto, conozco tu belleza. Y si vemos en la segunda parte del Ave María, nosotros no decimos ruega por mí para que esto se solucione, o ruega por mí para que yo obtenga este otro beneficio, no. Nosotros lo que hacemos en la segunda parte del Ave María es lo que se debe hacer en toda buena oración. No pedimos nada. Entonces nosotros decimos: yo, que me he dado cuenta de tu belleza, te ruego que ruegues por mí. Y eso es todo lo del Ave María. Pero es una oración muy bella, que se ha ido construyendo, como se va formando también lo bueno, lo noble, lo deseable, lo hermoso. Ustedes que son madres y que están en sintonía en este momento, saben muy bien de esto. Cuando nace ese bebecito y de pronto fue un parto natural y les ponen en el regazo a ese bebé, ustedes les miran esas manitos todas gorditas que parecen como una empanadita, y esas uñitas que son como una rayita que uno no sabe cómo la naturaleza y la creación las puso en ese lugar. Y después el niño va creciendo en gracia, belleza, delante de los hombres y delante de Dios, y en santidad, si tiene una buena formación católica en sus hogares. Y vemos cómo ese niño va cambiando y se va volviendo hermoso hasta que llega ya a la edad adulta, y ya ese niño está criado, como decimos. Eso es lo que pasa con el Ave María. El Ave María no nace de repente, como si nació, por ejemplo, el Padre Nuestro. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, en versículos 9 al 13. Cuando esos discípulos veían al Maestro que se iba a un lugar retirado solo a orar. Y de pronto yo me los imagino a ellos que se van entre los árboles y lo miran, y miran la postura del rostro de Jesús. A veces está sonriendo, otras veces se ve preocupado, algunas se ve triste, otras se ve muy cansado. Y ellos se devuelven y dicen: ¿qué estaba haciendo el Maestro? Estaba orando. ¿Y qué decían? No sé, no lo alcanzamos a oír. Entonces cuando llegó, pues siempre obviamente le decían a Pedro: vaya, pregúntele usted. Y Pedro le preguntaba al Maestro: Señor, ¿qué estabas haciendo? Estaba orando. ¿Y tú nos puedes enseñar a orar? Él dice: claro. Cuando vayan a orar, digan: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no dejes caer en tentación, y líbranos del mal y del maligno. Es una oración que Él se las enseña, si se dan cuenta. Es una oración sin adjetivos y pide 7 cosas fundamentales. Si la analizan, 7 cosas se piden. Por ejemplo, le decimos en el Padre Nuestro: danos hoy el pan de cada día. Y no le decimos: bueno, ya entrados en gastos, pues móntanos una panadería y ya solucionamos el problema, ¿no? Nos enseña que debemos vivir de la divina providencia día a día. Y es una oración que está consignada, que para profundizar en ella se necesitarían más o menos 3 charlas de 1 hora cada una. Pero el Ave María no. Si bien es cierto, la primera parte está consignada en la Biblia, Lucas 1:28, y la segunda parte de esa primera parte del Ave María, Lucas 1:42. Ya lo vamos a ver. La segunda parte se fue dando a lo largo de la historia de nuestra iglesia. Y eso es lo bello de nuestra iglesia. La iglesia católica la amamos porque nos guiamos por la palabra de Dios. De hecho, la Biblia es católica. Ustedes recordarán que el Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo, pero el Nuevo en griego.
Y esas dos lenguas, San Jerónimo las estudió y se las aprendió para poder traducir la Biblia al latín, la Vulgata. Entonces la Biblia es católica. Los hermanos separados pues le quitaron 7 libros, entre esos el libro de la sabiduría, uno de los libros más importantes del Antiguo Testamento, donde está el versículo de oro de ese libro de oro, que es el libro de Tobías. Y ese libro, ese capítulo 4 de Tobías era toda la enseñanza que un padre le dejaba como legado a sus hijos. Está en ese libro. Y ese versículo 4, en ese versículo 4, en ese capítulo está el versículo 15, que es: no le hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Eso es bíblico. Si tan solo viviéramos ese versículo del Antiguo Testamento, yo pienso que la humanidad iría mucho mejor. Entonces, la Biblia se traduce al latín y podemos obtener para nuestra iglesia un pilar, pero nos faltan 2. Necesitamos un trípode mínimo funcional. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes saben que una mesa se sostiene con 6 patas, con 5 patas, con 4 patas, con 3 patas y ya. Con 2 patas no se sostiene, ni una tampoco. Entonces necesitamos un trípode para sostener la iglesia. 1, la palabra de Dios, la Biblia, ya lo vimos. 2, magisterio ordinario de la iglesia. Tenemos la sucesión de todos los papas, desde Pedro hasta el Papa Francisco. Está toda la sucesión de cada uno de ellos. Y el 3, la tradición, que es tradición oral. Ustedes saben que no se escribió nada antes del Génesis durante 1000 años y luego se puso por escrito el Génesis. Y luego en el Nuevo Testamento no se escribió nada durante 15, 16 años hasta que se consigna ese primer libro que pues no es libro sino una carta de la carta de San Pablo a los tesalonicenses, y luego se va construyendo todo el Nuevo Testamento con los evangelios. Entonces, eso hace parte también de nuestra tradición, la tradición oral, lo que los discípulos aprendieron y los apóstoles directamente de Jesús, y luego se fue comunicando primero verbalmente hasta que se pone por escrito. Entonces, por eso el Ave María sí está en la Biblia, y ya lo vamos a ver. Entonces, como decimos, el Ave María se va construyendo poco a poco, poco a poco. Entonces, en este momento me voy a poner como una especie, digamos, de profesor de religión. Entonces, vamos a hablar un poquito de historia. Yo no sé si a ustedes en el colegio les gustaba la historia. A mí me gustaba mucho la historia. Lo que no me gustaba eran los quizzes y los exámenes, porque pues había que utilizar mucha memoria y uno entraba como ese vacío del estómago del estudiante, que yo sé que ustedes y yo lo tuvimos cada vez que saquen una hoja y uno queda paralizado. Primera pregunta: no, por favor, no he estudiado, por favor, en historia. Entonces ahí uno no lo disfrutaba, pero ahora, como profesor de religión en este instante, paréntesis, pues sí vamos a disfrutarlo, porque primero no tenemos que aprendernos de memoria todo lo que yo voy a decir, es lo primero. Pero como decía por ahí algún pensador, no importa lo que tú digas, porque muchas veces se va a olvidar. Lo que sí importa es lo que te hizo sentir eso que escuchaste. Y yo sé que ustedes van a sentir es un amor profundo por el Ave María. Y el Ave María de ahora en adelante, yo les aseguro, no va a ser rezada de la misma manera. Cada rosario, cada vez que vamos a desgranar esas cuentas del rosario, va a tener una forma diversa y va a acariciar nuestro corazón. Porque precisamente eso es lo que nosotros hacemos cuando nosotros rezamos el Ave María. Lo que estamos haciendo es tener la gracia, el privilegio, la dicha y el honor, vuelvo y lo repito, de acariciar el alma de la Santísima Virgen María y de rozar su corazoncito. ¿De dónde viene el Ave María? La primera parte que tenemos como referencia es en el siglo VI, en la reforma bautismal siríaca de Severo de Antioquía. Luego pasa un tiempo y nos encontramos en el siglo número 7. En ese siglo VII hay una ciudad, Luxor, en Egipto, y encuentran un fragmento de terracota. El fragmento de terracota es un pedazo de barro. Haga de cuenta con lo que se construían las ánforas y los poporos de barro. Y había una inscripción y decía: Dios te salve María, llena eres de gracia. Se salta la parte del Señor es contigo y prosigue: bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, porque has concebido al Señor, al Hijo de Dios, al Redentor de nuestras almas. Eso está en un fragmento escrito de terracota.
Y en ese mismo siglo VII también se encuentra una inscripción similar en Santa María la Antigua, en Roma, en el año 650. Después pasamos ya al siglo número 12. En el siglo XII habían ya las abadías muy populares. Había una abadía que eran las Cluniacenses. Ellos reclutaban monjes y se dedicaban a la oración. Y tenían dentro de la norma orar el salterio, o sea, los 150 salmos, que lo distribuían a lo largo de la semana. Pero habían personas que estaban en oficios menores, que eran los que no sabían leer y escribir. Y estaban en la cocina, y estaban en la portería, y en oficios varios. Y ellos pensaron, ellos tienen que participar también de toda la vida espiritual. Pero como no saben leer y escribir, pues bueno, no pueden leer los salmos, vamos a decirles que en vez de los 150 salmos, oren, recen 150 Padres Nuestros. Y así llegamos a las abadías cistercienses que tomaron esa misma idea, pero en vez de los Padres Nuestros empezaron a orar la salutación angélica, que ya lo vamos a ver, la salutación angélica del Ave María, que es el saludo del ángel a la Virgen, y complementado con el saludo de Isabel. Entonces, Lucas 1:28, Dios te salve María, llena eres de gracia. Lucas 1:42, Isabel, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Y así lo oraban. Luego, pasamos ya del siglo número 12, vamos al siglo XIII. Entonces nos encontramos con una figura muy importante y es el Papa Urbano IV. ¿Por qué tiene una connotación importante en el Ave María el Papa Urbano IV? Porque él fue el que bautizó el fruto de ese vientre. Si recordamos, en el siglo VII, en el fragmento de terracota en Luxor, en Egipto, decía, bendito el fruto de tu vientre, pero no decía el nombre de ese fruto. Entonces, ¿quién le puso el nombre? El Papa Urbano IV, en ese momento. Y en ese mismo siglo, el siglo XIII, en el año 1255, se hizo un sínodo regional. Ustedes saben que los sínodos son reuniones de obispos en un lugar específico, no como un concilio que ya es en Roma, ya más grande. Por ejemplo, acabamos de vivir el sínodo de la Amazonía, que no fue en la Amazonía, sino en Roma, para tocar temas puntuales de la región. Entonces, en la ciudad de Valencia, en el año 1255, se hizo un sínodo regional en ese lugar y se tocó este tema. Y la Iglesia empieza a formular y a recomendar esa primera parte del Ave María, como la venimos desarrollando. Luego pasan 100 años y en el siglo XIV, en un breviario de los cartujos, de estos monjes cartujos, encontraron la oración ya como se fue construyendo, pero hay un añadido en ese siglo XIV y es ruega por nosotros pecadores. Se le añade la palabra pecadores en ese siglo XIV en un breviario de los cartujos y la Iglesia le pareció eso hermoso y muy necesario hacerlo y la cuña ya dentro de la fórmula que se está dando del Ave María. Porque 100 años, pues, se decía, ruega por nosotros ahora. Y ese ahora se le añadió porque en mediados de ese siglo también hubo una peste, como la estamos viviendo ahorita con este año 2020 de la peste, de la pandemia. Entonces, se recomendó a la Iglesia, ruega por nosotros ahora. Pero todavía no decía pecadores, sino 100 años después, en ese breviario de los cartujos. Y en ese mismo siglo XIV ya llegamos al final, como se construye el Ave María hasta el día de hoy y como nosotros la oramos, como la rezamos. ¿Y quién le dio el aval? Pues el Papa Pío V. Ustedes recordarán el Papa Pío V, que da el 7 de octubre como el día de la Virgen del Rosario, por aquello de la conmemoración de la batalla de Lepanto. Dicho sea de paso, el mes de María era el mes de octubre, por eso, por la batalla de Lepanto, pero llega el 13 de mayo a la cova de Iría, la Virgen, y entonces el mes de mayo se le atribuye mes mariano y octubre permanece con el mes del Rosario, porque antes era mes mariano, pero se traslada a mayo por esa razón. Entonces, ¿qué hace el Papa Pío V? En el año 1658, ya en la reforma litúrgica, nos presenta el Ave María. Ya se venía orando, ustedes recordarán Santo Domingo de Guzmán, principios de 1200, la Virgen le da el rosario, se lo enseña, se lo explica, dice que esa va a ser su arma
y su predicación constante. Lo que pasa es que eso duró un tiempo, pero quedó en el olvido durante un buen tiempo, unos 200 años, hasta que viene Alan de la Rue en una aparición, ya pues obviamente Santo Domingo de Guzmán ya había muerto, se aparece con la Santísima Virgen María y el Niño Jesús, y le piden a Alan de la Rue que vuelva a retomar la devoción del Ave María, y son ellos los que construyen ya la camándula, la cadenilla como tal, para orar el Santo Rosario, bebiendo de la práctica, digamos, de los franciscanos, que ellos, como trabajaban y oraban en los nuditos, iban llevando las cuentas de sus oraciones, como las órdenes también de San Benito, de los benedictinos. Entonces la camándula viene como con esa inspiración, pero son los dominicos en cabeza de Alan de la Rue a mediados del año 1400 que nos da el Santo Rosario. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí nos vamos a concentrar precisamente el Ave María. Entonces hasta aquí, como que el recuento histórico, el profesor de religión y el profesor de historia, que hacen las veces de un solo profesor, tenemos cada uno de esos datos y esos años. Entonces vuelvo y retomo, el Ave María se ha ido construyendo, y viene la Virgen en Fátima en 1917 y nos pide específicamente el rezo diario del Santo Rosario, haciendo también penitencia y sacrificio por la conversión de los pecadores, porque dice algo que conmovió profundamente a los pastorcitos y que también conmovió profundamente, por ejemplo, al Papa Pío XII. Papa Pío XII decía que lo que le conmovía del mensaje de Fátima era que existieran almas que se perdieran porque no hay quien ore por ellas. Entonces una responsabilidad para ayudar a la conversión de esas personas es nuestra, porque es un pedido de Dios. La Santísima Virgen María dice en Medjugorje, que ustedes saben que Medjugorje también es continuación de Fátima, como Akita, Japón, como la lacrimación de sangre de Civitavecchia en el 95, todos son continuación de Fátima y su mensaje. O sea, como decía el Papa Benedicto XVI, Fátima está abierta al futuro, o sea, no es algo del pasado, sino está abierta al futuro y hasta ahora la estamos terminando de discernir y de comprender. Entonces la Virgen dice que nosotros necesitamos hacer oración por los pecadores. ¿Por qué? Nos lo responde en Medjugorje. Dice, necesito de sus oraciones para poderlos ayudar. Entonces, si lo decimos así escuetamente, si nosotros no oramos, la Virgen no nos puede ayudar porque necesita nuestra voluntad. Necesita atesorar nuestras oraciones para cernirlas a través de ese sedazo purísimo que se convierte en su corazón para ponerlos a los pies de la cruz. Entonces, sabiendo esto, tenemos que orar muchos rosarios. Por ejemplo, Joao. Joao era un primo de los pastorcitos de Fátima, de Francisco específicamente. Y en la causa de beatificación, cuando estaban ahí y los iban a nombrar ya, los iban a canonizar santo, él estaba ahí y lo hicieron pasar. Una persona con breves palabras, tímida, y pasó con su rosario en la mano y dijo, yo lo único que tengo que decir es que si mi primo Francisco, desde la aparición, todo el tiempo estaba rezando el rosario porque la Virgen le dijo que tendría que rezar muchos rosarios para poder ir al cielo, si un niño totalmente puro, con ese privilegio de haber estado en presencia de la Madre de Dios, tuvo que rezar esa cantidad de rosarios, ¿quién más yo debo hacerlo, que soy un pobre pecador? Por eso todo el tiempo yo estoy rezando el rosario. No tengo nada más que decirles. Mostró su rosario y fue y se sentó. Entonces son testimonios breves, en pocas palabras, que nos asaltan el corazón. Y el rosario, pues todos sabemos, está construido por los misterios de la vida de Jesús con su madre, precedido por un Padre Nuestro, una música de fondo, que son las 10 Ave Marías, y culmina en la adoración de la Trinidad Santa. Y vamos a hablar de esa música de fondo, y le vamos a dar ese pequeño protagonismo el día de hoy, y es el Ave María. Y vamos a empezar parte por parte. Como lo decíamos, la Biblia en el Nuevo Testamento, en la traducción, se consignó en latín. Y nosotros siempre hemos pensado que la palabra ave de la oración en latín del Ave María es una palabra latina, porque decimos Ave María, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ese es el Ave María en latín. Y como ven, comienza con Ave María, gracia plena. Y pensamos que la palabra ave es una palabra latina. Y resulta que la palabra ave es una palabra de los cartagineses, los enemigos de los romanos en ese tiempo histórico. Y ellos entablan una guerra, las guerras púnicas, porque a los cartagineses se les llamaba los púnicos. Entonces, si nos damos cuenta, en un intercambio bélico también no hay un intercambio cultural. Y esa palabra ave a los romanos les gustó y se la quedaron. Por eso ellos saludaban Ave César. ¿Por qué? Porque la palabra ave significa que tengas vida. Eso significa la palabra ave, que tengas vida. Y por eso ellos saludaban Ave César. De hecho, así se burlaron de Jesús cuando lo coronaron. Ave, el rey de los judíos. Y esa fue la palabra que el ángel le dijo a la Santísima Virgen María. Ave María, gracia plena. Por eso con ese saludo yo me imagino que la Virgen se pone rojita, se pone toda coloradita cuando el ángel la saluda de esa manera. ¿Por qué? Porque me está saludando como una reina. Y no solamente me saluda saludándome como me saludó, sino que se inclina para hacer ese saludo. Entonces ella se pone rojita porque la Santísima Virgen María estaba acostumbrada a mirar solamente a Dios. Y en ese momento, amorosamente y entre comillas, San Gabriel la obligó a mirarse a sí misma, cuando estaba acostumbrada solamente ver a Dios. Entonces la palabra significa que tengas vida. Y si nos damos cuenta, un dato curioso, la palabra ave es la palabra Eva puesta de revés. Y la palabra Eva significa madre de los que viven. Es el nombre que le puso Abel a su mujer, porque al principio solo se llamaba mujer. Y él le pone el nombre de Eva. Y Eva significa madre de los que viven. Y la Santísima Virgen María se le dice ave porque es madre de aquel que dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, es madre de aquel que nos va a comunicar la vida. Pero si nos damos cuenta nosotros en español, no decimos ave, decimos Dios te salve. La palabra salve significa que tengas salud, salud, pero no salud como ausencia de enfermedad, sino que tiene una connotación más del shalom de los judíos, de los hebreos. Y, o sea, significa que tengas paz, armonía, equilibrio, sosiego, tranquilidad, que tengas plenitud de amor, etc. En una palabra, que tengas salvación. Porque la palabra salvación resume todo eso. Cuando estemos en la salvación, en la visión beatífica, eso es lo que vamos a sentir. Un gozo imperturbable, una alegría que no se puede conmutar, un sosiego, una tranquilidad, un deseo de amor que se sacia sin saciar. ¿Quieres más amor? Se te da más amor. Todo eso es el shalom de los judíos. Y eso significa la palabra salve, Dios te salve. Y la palabra María, ¿de dónde viene la palabra María? Dios te salve, María. Si atendemos al origen de la palabra, vemos que del griego se le dice Mariam y del hebreo se le dice Miriam. Y si vamos a atender a las etimologías, vemos que de la lengua del antiguo Egipto se parte esta palabra en dos. Miria, mir, que significa la amada, y ya es la abreviatura del nombre de Dios. Al nombre de Dios se le decía en el Antiguo Testamento Yahvé, yo soy el que soy. Entonces la abreviatura Ya, entonces es Miria, o sea, la amada de Dios, de la lengua del Antiguo Egipto. Pero de la lengua antigua siríaca se le dice es Mir, para decir Miriam. Mir significa la soberana, o sea, la esposa del rey, porque a la esposa del rey se le llama soberana.
Y si atendemos etimológicamente al hebreo, vemos que Miriam significa mar de mirra, y por la pedagogía del pesebre en Navidad, nosotros recordamos que la mirra es amarga, fueron uno de los 3 dones de los Reyes Magos, oro, incienso y mirra. Y la mirra son hierbas amargas. O sea, mar de mirra, mar de amargura, porque la Virgen nos engendró a cada uno de nosotros en un parto dolorosísimo, hecho de un inmenso dolor al pie de la cruz. Entonces, las 3 etimologías, como nos damos cuenta, nos dan pistas claves, porque la Virgen es la amada de Dios, la esposa del Rey, la soberana, y aquella que nos engendró en un parto dolorosísimo al pie de la cruz, cuando Jesús le dice, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y viene ese parto espiritual donde se conforma definitivamente la familia de Dios. Ya lo vamos a ver un poquito más a profundidad. Dios te salve, María, llena eres de gracia. ¿Por qué le decimos llena eres de gracia? La Santísima Virgen María es llena, es de gracia porque es inmaculada en su concepción. Dogma de la Iglesia, bajo el pontificado del Papa Pío IX, en el año 1854. Se promulga ese dogma que bebió ya de esa exhortación elocuentísima de Duns Scoto, cuando estaban haciendo esa discusión, y él la exorcizó con palabras breves pero elocuentes, que oírlas es un poquito enredado, pero en resumen podíamos decir que Duns Scoto, hacia mediados de 1300, dijo, en torno a la Inmaculada Concepción, pudo Dios, quiso Dios, convino Dios, luego la hizo Inmaculada. ¿Pudo Dios o no podía? ¿Convino Dios o no le convenía? Luego la hizo Inmaculada. ¿Pudo Dios, quiso Dios o no quería? Entonces, claro que quería. Quería que ese verbo purísimo se engendrara en un sagrario definitivo, purísimo a su vez, que era el vientre virginal de la Santísima Virgen María sin pecado original. Entonces eso lo retoma, la Iglesia lo empieza ya a predicar, pero un dogma es la plenitud de una doctrina, algo que se enseña y se nombra dogma, ya nosotros estamos en una obligación amorosa de creer bajo pena de caer en herejía. El que predica lo contrario o que no lo cree se convierte en hereje. Entonces, la Virgen es inmaculada, fue concebida sin ese pecado original por esa razón, por una conveniencia amorosa de Dios. Porque Dios la concibe primero en su mente y en su corazón, y crea ese molde, y luego hace un vaciado perfecto en ese hombre, en ese molde de ese requerimiento amoroso y divino. Y sale la Santísima Virgen María como un molde que va a tener la forma de Dios para albergar a Dios mismo en la concepción ya del verbo de Dios en su vientre. La Virgen también es llena de gracia porque está completamente vacía de sí misma. Ella es el ser que supo vaciarse de sí misma. ¿Y por qué digo eso? Sí, fue creada inmaculada, pero con libertad, como lo fue también Eva con Adán. Ellos fueron creados inmaculados con libertad y la libertad los llevó al pecado. Pero la Virgen conserva su libertad y la conservó para Dios, para cumplir la voluntad de Dios, como lo vamos a ver. De hecho, ya se preparaba, era para servir a aquella que iba a ser en su momento la Madre de Dios, sin saber que ella era misma la que iba a ser la Madre de Dios. Entonces es el ser que está completamente vacía de sí mismo, de suyo no tiene nada, es un vaso totalmente transparente y desocupado. Por eso se pudo llenar totalmente de Dios, como lo dice San Bernardo. Es un acueducto con las esclusas abiertas. Entra el agua y sale el agua. Entra el agua y sale el agua. Entra el agua y sale el agua ad libitum, sin acabarse. ¿Quieres más agua se te da porque las esclusas están abiertas y el llenado es permanente con la gracia de Dios. Por eso la Virgen es plena de gracia de Dios. En la Anunciación ya era la Virgen llena de gracia, por haber sido inmaculada en su concepción. Y cuando dice ese sí, ese fiat, cuando el cielo, el universo expectante, le hacen esa pregunta, que entre otras cosas, puedo hacer unas preguntitas que pues como no tenemos una interacción, yo la hago y puedo responder como responde por lo general las personas. ¿Quién fue el primero en rezar el Ave María? Ese común, siempre responden y respondimos en su momento,
fue el ángel San Gabriel. Y la respuesta no es correcta, porque el primero en rezar el Ave María fue Dios Padre, porque el ángel venía de parte de Dios. Era como un mensajero que venía en bicicleta con el blue jean metido entre la media para que la cadenilla no le ensuciara con grasa la media, el pantalón, y se levanta, se quita el casco y tiene un sobre y lo lee. Entonces dice, Dios Padre te manda a decir, par puntos prosigo y con entonado acento yo te digo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. El ángel es un mensajero y lo que importa es el mensaje, no el mensajero. Entonces el primero en rezar el Ave María fue Dios Padre. ¿Quién fue el segundo en rezar el Ave María? Ya lo vamos a ver cuando veamos la parte de que nos compete el Ave María, pero digámoslo ahora para no dividir la idea. El segundo en rezar esa segunda parte de la primera parte del Ave María, la gente responde, fue Isabel, porque Isabel fue la que pronunció esas palabras. Pero resulta que si ponemos atención dice, Isabel, movida por el Espíritu Santo, dijo, y lo dice como carismática porque estaba llena del Espíritu Santo, no lo dijo toda pocadita y bendita eres entre todas las mujeres y bendita entre todas. No, dice, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bien carismática lo dijo. Entonces lo dice el Espíritu Santo, esa segunda parte. Y la tercera parte, y para reunir a la Trinidad, pues el niño, el fruto de ese vientre, que ya se lo bautizó Urbano IV, Jesús, expectante ante ese saludo de Isabel. Entonces, en ese orden de ideas, en la primera parte del anuncio del ángel, el cielo abierto. Todos con los oídos atentos a lo que va a pronunciar esos dulces y tiernos labios. La mirada puesta en ella, porque la Santísima Virgen María en ese momento es una hambre saciada, una pobreza colmada, una plenitud regalada por aquel que se fijó en ella por su pureza, pero se encarnó en ella por su humildad. En ese momento el cielo expectante oye esas palabras, sí, hágase en mí según tu palabra. Pasa en ese instante de ser llena de gracia a ser plena de gracia, plenitud de gracia y amor. Y desde aquel momento María guardaba y meditaba todas esas cosas en su corazón como se veían en su momento consignadas en los evangelios. Entonces, en ese orden de ideas, por eso ella es, Dios te salve María, llena eres de gracia, llena es llena. Si la Virgen hubiera tenido un pecado chiquitico, ya no podía ser llena de la gracia de Dios, porque de suyo no tiene nada. Y eso le valió la facultad de aplastarle la cabeza a Satanás, como estaba profetizado desde antiguo en el Génesis. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y ella te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el calcañal. El calcañal es el talón, es decir, nosotros. Claro que el demonio nos va a herir, obvio, y lo ha hecho muchas veces, y lo está haciendo en este momento. Pero el demonio gana escaramuzas, porque la guerra ya la ganó Dios en la cruz. Y sobre todo que si nos escondemos permanentemente debajo de las enaguas de la Santísima Virgen María, ella no va a permitir que el demonio nos haga un daño definitivo. Puede que nos hiera y eso nos sirve para robustecer nuestra fe y volvernos avesados en las lides de la batalla espiritual. Es pedagogía de Dios que eso lo permita. Pero la Virgen está con nosotros porque es llena de gracia y llena es llena. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. El Señor es contigo es una expresión que la podemos extraer del libro de los Proverbios del Antiguo Testamento, donde se habla de la sabiduría en un capítulo que es el 8. Ahí se dice, al inicio de tus tareas, de tus obras antiquísimas, pensó en ti. ¿En quién pensó? En la sabiduría. Al principio de sus tareas, al principio de sus obras antiquísimas, pensó en ti. Habla de la sabiduría. Pero la Iglesia Universal, poco a poco, va atribuyendo, y ahora se hace así, esas palabras a la Santísima Virgen María.
Porque es cierto, cuando Dios va a hacer todo el universo hechura de sus manos, que brota desde las entrañas de su corazón, cuando crea las galaxias, los universos, los planetas, los sistemas, la tierra, separa la bóveda del cielo, está creando sus obras antiquísimas, el principio de sus tareas. Pensó todo en orden a la criatura, porque él quería entrar en un matrimonio espiritual con la criatura. Es decir, establecer en la tierra como una tienda del encuentro. Esa tienda del encuentro es esa carpita donde está el Sancta Sanctorum, o sea, el arca de la alianza, donde se creía que estaba consignado la presencia de Dios. En ese momento entra Dios y eso era lo que él quería, entrar en matrimonio con la criatura, pero vemos cómo su plan se ve truncado con Adán y Eva, pero él tenía dentro de su mente ya la respuesta a ese fallo y era la Santísima Virgen María. Y eso es lo que hace en la Anunciación, si se dan cuenta, en ese momento la Virgen, vuelvo y lo digo, cuando pronuncia el sí, viene el Espíritu Santo y entra en matrimonio espiritual con la Santísima Virgen María. Dicho sea de paso, cuando un alma se consagra a la Santísima Virgen María, produce entre muchos efectos y cosas maravillosas que esa alma consagrada a la Santísima Virgen María invoca al Espíritu Santo y viene el Espíritu Santo en ese corazón por ese llamado amoroso que ha recibido y cuando entra a ese corazón la encuentra a ella, a su amada, a su consentida, a su mirada permanente puesta en ese corazón, a su mimada, y toma asiento en ese corazón y no vuelve a salir. Y eso uno lo puede ver en los sacerdotes que aman entrañablemente a la Santísima Virgen María, cómo se habla de ella a través de esos labios, con una tesitura, con un lenguaje, con una cadencia especialísima. Esos sacerdotes cómo son de afectuosos. ¿Por qué? Porque está la presencia maternal de Dios en ellos a través de su unción y su gracia sacerdotal. Entonces, un corazón que se consagra a la Virgen recibe también, entre tantos otros, que sería otro tema, el privilegio de recibir con esa unción especialísima al Espíritu Santo. Entonces, Dios hace matrimonio espiritual con la Virgen en la Anunciación y lo sigue manifestando. Por eso ella se presenta en estos tiempos históricos como profetisa de esos últimos tiempos. Ella también viene como una mensajera, no a hablar a título personal, sino a hablar lo que la voluntad de Dios quiere que ella pronuncie y quiere que ella eduque a través de ella con su maternidad, porque es madre, modelo y maestra. Entonces, por eso ella es, el Señor es contigo, porque estuvo desde antes que fuera concebida, está desde su concepción y lo sigue estando en estos tiempos históricos, porque la maternidad no se puede ejercer a distancia, sigue estándolo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Ya lo vimos, ese saludo pletórico de entusiasmo, lleno del Espíritu Santo, carismático que le hizo Isabel a su prima cuando la vio que llegó a su encuentro. ¿Por qué la saludó de esa manera? Podríamos preguntarnos. Entonces atendemos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hubo mujeres que descollaron porque sobresalieron entre sus pueblos. Por ejemplo, tenemos la figura de Yael, la esposa de Heder, el Quemita. Había un general que estaba urdiendo un ataque y estaba minando el pueblo judío, que era Sísara, y ella con oración y ayuno lo vence. Tenemos otro referente de otra mujer. Está, por ejemplo, Judith, que era una viuda, y estaban de pronto reunidos todos los varones judíos, porque también había en su momento otro general que estaba también urdiendo un ataque feroz y minando el pueblo, que era Holofernes, un jefe asirio que tenía la ciudad de Betulia toda sitiada. Y los varones, los machos masculinos, estaban llenos de miedo, decían, yo no sé. Pero si Dios no interviene, en unos días nos rendimos. Nos rendimos. Y se para esta viuda en medio de ellos y les dice, ¿de cuándo acá ustedes les están poniendo plazos a Dios? No, señor, ¿cómo así? Y fue ella donde Holofernes y lo mató y salvó al pueblo. Y ya. Tenemos un referente también en ella elocuente. Y el otro es el de Esther.
Esther, que pues hubo unas escenas similares, pero era con Amán, y ella también lo venció. Entonces estas mujeres, Yael, Judith, Esther, que vencen a Sísara, Holofernes y a Amán, se les llamaba bendita entre todas las mujeres a cada una de ellas. Y ese fue el saludo de Isabel a la Santísima Virgen María cuando la ve. Y viene la Santísima Virgen María a defendernos a nosotros de Sísara, Holofernes o Amán, personas que matan el cuerpo pero que no pueden matar el alma. No. Ella viene a defendernos de alguien, de una persona que ustedes saben que sí puede matar el alma a través del pecado. Es decir, el demonio, el diablo, Satanás, Lucifer. Y ella nos defiende de muchas maneras diversas. Primero, a través de la consagración, nos alberga dentro de las entrañas purísimas de su regazo en su corazón. Segundo, con su manto virginal nos está cubriendo permanentemente. ¿Cuál es el manto de la Santísima Virgen María? ¿Es una tela hermosa hecha de hilos, como si fuera una capa de Superman? No. Si nos damos cuenta, el manto de la Santísima Virgen María es la sombra del Espíritu Santo. Ustedes recordarán. Y cuando ella dijo sí, vino la sombra del Espíritu Santo y la cubrió y engendró al Hijo de Dios. Esa sombra del Espíritu Santo es lo que nosotros llamamos el manto virginal. Si se dan cuenta, la Virgen de suyo no tiene nada. Todo lo que nos comunica es de Dios, todo. Hasta su manto es de Dios. Es la sombra del Altísimo que la cubre a ella y a su vez ella con esa sombra nos cubre a nosotros porque se le dio esa potestad. Entonces, con eso nos protege del demonio. ¿Y de qué nos defiende el demonio? De 6 puertas que tenemos que aprender nosotros a cerrar. 3 primeras puertas. Eso lo vemos de una enseñanza de un libro que se llama Las 6 puertas del enemigo, del padre Javier Luzón Peña. Es un exorcista español, firmado oficialmente por su obispo. Y él se dio a la tarea de escribir este libro, Las 6 puertas del enemigo, para que nosotros aprendamos. Esto hace parte de la revelación privada. Ustedes saben que el exorcismo es un carisma, un ministerio que se ejerce en la iglesia y que se necesitan 2 condiciones principales. Uno, que el sacerdote viaje a Roma, estudie demonología, satanismo, exorcismo, 5 años y ya es exorcista. O que se pare de los presbíteros, el obispo, un sacerdote, y lo firma y él empieza a aprender a través de un mentor. Por ejemplo, le sucedió eso al padre Gabriel Amor cuando lo llama el cardenal Poletti, lo firma y él se dirige y lo ayuda en ese momento el padre Cándido Amantini. Empieza a hacer sus prácticas, sus rituales y todo, y ya sabemos quién es el padre Gabriel Amor, el exorcista del Vaticano, que ya murió y es un ícono en este sentido. Todo eso hace parte de la revelación privada. Y digo revelación privada porque ellos increpan al enemigo para que haga o que responda preguntas específicas en el nombre de Jesús. Entonces este sacerdote, el padre Javier Luzón Peña, pues escribió esas cosas y por eso las podemos comunicar y la Virgen nos enseña a cerrar esas puertas. ¿Cuál es la primera puerta? Las 3 primeras son culpa mía. La primera muy obvia, el pecado. Cuando nosotros pecamos, quedamos separados del amor de Dios, rompemos con eso. Entonces abrimos una gran puerta para la acción del enemigo en nuestras vidas. La segunda puerta que hay que aprender a cerrar son las que yo las llamo como las del Bob el constructor. ¿Por qué? Porque nosotros somos especialistas en construir un edificio de 4 pisos con 4 R's. Rabia, resentimiento, rencor y retaliación, venganza. Entonces la Santísima Virgen María nos ayuda a cerrar esas puertas. Si tenemos rabia, entonces tenemos que transformar ese sentimiento para que no se convierta en un consentimiento, para construir los demás pisos. Tener un resentimiento, un rencor y una retaliación, una venganza como tal, que ya entra el pecado plenamente. Es decir, la ira, los malos sentimientos a esas personas. ¿Cómo se cierra esa puerta? Orando por mis enemigos. Jesús lo dijo, hay que orar por los enemigos. Entonces en el rosario yo reservo una decenita para orar por aquellas personas que me hicieron mal, deseándole todo lo bueno, lo noble, lo deseable para una persona, que crezca en gracia, la santidad, la salvación de sus almas. Cuando yo empiezo a orar por mis enemigos de esa manera, viene la asistencia del Espíritu Santo y también se generan unos neurotransmisores que me quitan la amargura del corazón.
Entonces, serotonina, dopamina, endorfinas, noradrenalina, oxitocina se generan y decrece el cortisol que me envenena la sangre y el cuerpo. Entonces, hasta biológicamente tiene una importancia. Tercera puerta que debo cerrar son las puertas, digamos, para decirlo como lo dice él en una forma muy delicada, las prácticas ocultas. No estoy diciendo prácticas de ocultismo, sino ocultas. ¿Cuáles son? Sí, el yoga, el reiki, la meditación trascendental, la angelología, las constelaciones, los cuarzos, la nueva era en general, el tarot, los horóscopos, etcétera, etcétera, etcétera. El juego de la copa, las tijeras, bueno, tantas cosas. Específicamente el yoga, por ejemplo, si ustedes buscan en YouTube, hay un monje, que hoy en día es monje, pero antes era un yogi. Hizo las prácticas de yoga hasta su nivel más alto. Y dice, de maestro de yoga a prior de un monasterio. Y es el padre Joseph Marie Verlaine. Joseph Marie Verlaine. Él cuenta toda su historia y su testimonio, cómo va penetrando en el yoga y dice unas palabras que no lo dice tan literal, pero déjeme por favor decirlo a mi modo. O sea, si usted le dice a una persona hindú que ustedes practican el yoga, pero que no se meten con la parte espiritual porque son católicos, se totean de la risa, porque no existe el hinduismo sin el yoga y no existe el yoga sin el hinduismo. Es más, dice este padre sacerdote prior de ese monasterio, padre Joseph Marie Verlaine, dice, no existe el yoga cristiano. Como quien dice, un cristiano no debe hacer yoga. Porque él dice y lo cuenta, cada una de esas posiciones son invocaciones a deidades de ellos, de los hindúes, y los hindúes son politeístas, y ellos hablan de unos chakras, que no son otra cosa que abrir puertas, se abren esas puertas para que entre la acción de esos espíritus inmundos, que ellos piensan que son deidades que les comunican cierta paz, y además ellos meditan en la nada, nosotros no meditamos en la nada, la meditación cristiana es pensar en Dios. Orar es hablar con Dios en actitud de respuesta, o sea que hay periodos de silencio. Pero la meditación es aquella que me lleva a pensar en Dios y en las cosas de Dios. Entonces viene y me comunica a través de esos 3 dones del Espíritu Santo que son de sabiduría, ciencia y entendimiento. Me van comunicando a través de la meditación cristiana. O sea, yo no medito en la nada, en el vacío, no, eso no es cristiano. Entonces, un poquito de énfasis, las personas que hacen yoga investiguen un poquito más, entérense, porque esto es un tema polémico. Pero si ustedes les preguntan a los exorcistas, ellos son los que cuentan eso, como en su ministerio de exorcismo, muchas de las posiciones han sido porque personas se metieron tanto en estos temas del yoga y demás, que luego empiezan a tener vejaciones, infestaciones, obsesiones, hasta francas posesiones. No lo digo yo, porque no soy nadie, pero sí lo dicen ellos y que tienen autoridad. ¿Cuál autoridad? Ellos están enfrente de la línea de batalla. Un plato de comida se lo da a alguien, a cualquiera, una obra de misericordia corporal. Dar de beber al sediento, cualquiera lo hace. Dar de vestir al desnudo, cualquiera lo viste. Pero estar enfrente de batalla, la mayoría de ellos no buscó ese ministerio. Es Dios que los fue persiguiendo hasta que los consigue y ellos, como hacen la voluntad de Dios, se meten en estas lides, pero es que vienen los cobros y eso no es nada agradable. Entonces un sacerdote que está en frente de batalla tiene toda la autoridad para hablar de esto. Y dicen, por favor, no lo sigan haciendo. No lo sigan haciendo. Porque la mayoría de los casos que ellos atienden no es de posesiones, pero sí en maleficios. Y ya vamos a hablar de eso con las otras 3 puertas. 3 puertas que son responsabilidad mía, recordemos, el pecado, la ira, rabia, resentimiento, rencor, retaliación, decimos. Y esta tercera, las prácticas que yo libre y voluntariamente me meto por ahí donde brujas, adivinos, hacer el tarot, etcétera, me contamino. Tengo que cerrar esas puertas. Y las otras 3 no dependen de mí. ¿Y cuáles son? Esta sería entonces la cuarta. Sería cuando a mí me hacen un maleficio. Pues, ¿yo qué culpa? Me dieron algo de beber, algo de comer, etcétera, o alguien fue donde una bruja para que me hiciera un trabajo, etcétera, y empiezo a recibir toda esa influencia. ¿Cómo se hace eso? Pues con oraciones de liberación por un sacerdote. Las manos del sacerdote son consagradas. Es un sacerdote quien lo debe hacer. Nuestras manos no son consagradas, son del laico. Entonces, como dice en el pasaje
de la Biblia, cuando decía alguien que estaba increpando al demonio directamente en nombre de Pablo y de Pedro. Decía, conozco a Jesús, conozco a Pedro, a Pablo, pero a ti no te conozco. Le llegaron susurra. O sea, el que lo entendió, como dice Suso. No nos metemos en eso. Los sacerdotes que trabajan en ese ministerio, una oración, o mejor, se las pongo más fácil, la confesión. La confesión es un sacramento. El padre Gabriel Amor, con toda la autoridad que tenía, decía, tan o más fuerte e importante que un exorcismo es una buena confesión. Entonces, si uno nunca se ha confesado de haber ido donde las brujas, que le lean el tarot, el chocolate, el tabaco, las cartas, etcétera, eso hay que confesarlo. Eso repercute directamente al primer mandamiento de la ley de Dios. Y con una confesión, cuando yo recibo la gracia del perdón, viene la gracia santificante, precisamente. Y recordemos que un alma nunca está desocupada. O está Dios o está la acción del enemigo. Pero si llega Dios, el enemigo se va. Entonces ahí hay una liberación con el sacramento. Entonces llegamos a la quinta puerta, que son las heridas de seno materno. Las heridas de seno materno tienen una connotación que tampoco son responsabilidad mía, pues yo qué culpa, estaba en el seno de mi mamá y mi mamá recibió un impacto muy fuerte, un choque emocional, una herida verbal o física, y ella estaba embarazadita de mí y yo recibo eso. Entonces me deja a mí psicológicamente con ciertas vulnerabilidades, que si yo empiezo a caminar por caminos no santos, esas vulnerabilidades psicológicas me pueden hacer más susceptible para la acción demoníaca. Y la última puerta, no la voy a explicar porque se genera mucho conflicto, son las heridas ancestrales o cadenas intergenéricas, o sea, de mis antepasados. Dice que muchas de estas heridas, está consignado en los evangelios, en la Biblia, se heredan hasta la cuarta, quinta, sexta generación. ¿Cómo se hace eso? Pues mandando a decir misa por mi árbol genealógico, misa por los difuntos, y ya está. No hay oración más grande que la Santa Eucaristía. Yo puedo hacer oraciones pidiendo a Dios que corte esas herencias intergenéricas, que es un tema polémico. Hay gente que cree y hay gente que no cree. Entonces, como dice Carlos Alberto, si yo no creo, no pasa nada, pero en la dualidad de la palabra. No pasa nada, es que tranquilo, no hay problema, no estás pecando, no estás faltando, no es dogma de fe, esto es revelación privada. Pero tampoco pasa nada, es que pues no va a haber una acción en tu vida. Entonces, me parece un acto hasta además piadoso, generoso con nuestro árbol genealógico, decir misas por nuestros fieles difuntos, por línea paterna y línea materna, y con esa intención Dios va rompiendo esas cadenas porque se hereda también lo físico. De hecho, por ejemplo, si ustedes miran a esta mujer hermosa, es, con todo el respeto lo digo, pero yo sé que a Dios le gusta oírlo, es la Virgen. Jesús era la Virgen con barba, porque como lo dice el milagro de Lanchano, solamente tenía esa muestra de carne del ventrículo izquierdo del miocardio, 23 cromosomas. ¿De quién? De la Virgen. O sea, toda la herencia física de Jesús era de María. Entonces yo tengo un hermano gemelo y somos iguales, compartimos la misma carga genética. Con más razón Jesús, que solamente era la de la Virgen, pues el rostro de Jesús era muy similar al de la Virgen. Entonces también como sería la carga física, mis canitas, yo empecé a tener canitas a los 15 años, porque no me escapé de la herencia, papá y mamá pelo blanco. Lo mismo también hereda uno, y dicen los psicólogos de los años 60 que han estudiado esto, que se heredan también el temperamento, cuestiones de carácter, y se salta a generación. O sea, lo más parecido que uno va a poder tener de pronto de sus referentes son los abuelos, no mi padre. Entonces todo eso está estudiado. Entonces lo mismo, se pueden heredar, así como se hereda lo físico y lo psicológico, también la parte espiritual. Pongo un ejemplo, una persona que hizo un negocio y se volvió millonaria, pero a costa de haber hecho malos negocios, haciendo negocios ilícitos, habiendo, como decimos en Colombia, tumbado a muchas personas, o sea, las robó, fraudulento, y esa persona no murió en gracia. Entonces se pueden heredar esas familias que no levantan cabeza, que todo les sale mal, que los negocios no prosperan, porque tienen esa cadena. Lo mismo cadenas de temperamento, el irascible, el egoísta, el acérrimo perseguidor de causas diversas a su propia concepción, etc. Todo eso se va cortando
con las Eucaristías por mi árbol genealógico y se benefician también esas almas si alguna de ellas todavía está en el purgatorio y nadie ora por ellas, porque ustedes se dan cuenta, ¿qué hacemos nosotros? Muere una persona, la misa de difunto, luego el novenario, luego una misa cada año y ya está. Y resulta que esas almitas tenían un estado tal que necesitan muchas Eucaristías que no se hacen. Entonces todo sirve, todo sirve. Entonces, ahí vamos, en esa parte. Bendita eres entre todas las mujeres, porque la Virgen nos defiende principalmente del enemigo y nos ayuda a blindarnos para que la gracia de Dios opere mejor en nosotros. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Esto es muy simple de explicar. El fruto del vientre de la Santísima Virgen María es bendito porque es Dios quien está en ella. Es más, el fruto de ese vientre es la que termina de santificar a la Santísima Virgen María. La hace crecer porque la hace también robustecer su voluntad para que a lo largo de su día, de sus días, de su vida, no vaya a pecar más. Y esa fue la expresión que también hace Isabel. Cuando San Juan el Bautista brincó en su vientre y la criatura saltó de gozo en su vientre. ¿Qué nos recuerda eso? También un pasaje del Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan cuando estaba aproximándose el rey David a la ciudad santa de Jerusalén con el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es esa especie de cofre que tenía 75 centímetros de altura, 75 centímetros de ancho, 1,5 metros, 2 metros de largo, con una tapa encima que se le llama propiciatorio. Y encima de esa tapa, 2 querubines de oro con las alitas enfrentadas, mandados a hacer por Dios. Ay, miren que Dios sí manda a hacer imágenes. Claro que Dios manda a hacer imágenes. Los querubines también de madera de acebuche de 5 metros de altura y las alas también media similar de madera de acebuche, que es una especie de madera de olivo silvestre, la serpiente de bronce, el Espíritu Santo vino en forma de paloma, la zarza ardiente de Moisés. Dios no es una zarza hecha a fuego que no se consume, es una imagen. El Apocalipsis, todo es en imagen, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, coronada de 2 estrellas, Apocalipsis 12, los jinetes del Apocalipsis, las copas, etcétera, etcétera. Dios no solamente permite hacer imágenes, sino que fue Él el que hizo millones y millones y millones y miriadas de imágenes. Luego no decimos que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y lo veíamos cuando Felipe le pregunta a Jesús, muéstranos al Padre. Le dice, Felipe, ¿aún no me conoces? Quien me ve a mí ve al Padre. Jesús es imagen del Padre. Entonces Dios permite hacer imágenes, lo que no permite es hacer ídolos. Ídolos. Y del hebreo antiguo, o sea, hay varios nombres para las imágenes. Una se llama pesel. Pesel es imagen ídolo. Pituash es una imagen que se pinta. Y selen es una imagen de bulto. Eso es del hebreo. Entonces Dios no permite hacer pesel. Pesel es el becerro de oro. ¿El becerro cómo se le llama? Un ídolo. Y se le rendía un culto para los hebreos que se llama el shasha, que es como del griego el proscuneo, que significa una imagen ídolo, para idolatrar. Eso es lo que está prohibido. Está prohibida la idolatría de las imágenes, no hacer las imágenes. Porque dice el Concilio de Nicea del año 787 que se recomienda el culto de las imágenes. El segundo Concilio de Nicea, 787, se recomienda el culto a las imágenes no por lo que son, sino por lo que representa. Ustedes que están en sintonía en este momento oyendo estas palabras, ¿quién de ustedes adora una imagen? La veneramos, es un culto de veneración, no idolatría, que es de adoración. Si esta imagen ahorita yo hablando la tropiezo y se me cae, no se me rompió Dios, se rompió la imagen. Entonces compro otra y la mando a bendecir, me recuerda a la Virgen. Pero bueno, dejemos hasta ahí, en esta parte. ¿Por qué? Estábamos en el Arca de la Alianza, que tiene imágenes, y adentro estaba contenido las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Entonces los judíos creían que en ese cofre estaba la presencia de Dios. Iba danzando el rey David con un roquete de lino.
muy vaporosito. Y entonces él iba bailando todo feliz, acercándose a la ciudad santa de Jerusalén. Y un detalle, estaba ahí presente la hija de Saúl, Mical, y ella criticó ese acto tan sencillo, tan humilde del rey David, por lo que iba con un roquete de hilo transparente y dijo, qué desfachatez, cómo está vestido así, bailando del arca de la alianza, y lo criticó. Y cosas pues que al entendimiento humano se salen de las manos. Dios la castigó a ella por haber dicho esas palabras, por haberlo criticado, y no fue fecunda ella, la dejó sin hijos. Entonces eso fue lo que sucede con Juan el Bautista. Juan el Bautista no solamente, digo yo, no solamente saltó de gozo en la pancita de su mamita, de Isabel, sino que se puso a danzar dentro de esa pancita, porque reconoce ya no el arca de la alianza, sino un sagrario definitivo, el arca definitiva, el vientre materno. Por eso ese es el vientre que Jesús quería albergar, porque se convierte en ese momento como un sagrario. Hay sagrarios hermosos, hechos por manos expertas, artesanas, en filigranas, en oro y demás. Pero el sagrario que a Jesús le gusta habitar es un sagrario de carne, que es el vientre materno. Y ya después de haberla ello dado a luz, recordemos que previamente se engendró en su corazón. Ese es el sagrario definitivo. El corazón inmaculado de María, el corazón del hombre que cuando lo recibe viene y se une y se fusiona en una unión de almas. O sea, el sagrario que Dios quiere habitar es el sagrario también de tu corazón. Ese es el sagrario que Él prefiere. Por eso rogamos a Dios que lo podamos recibir sacramentalmente, cuerpo, sangre, alma y divinidad, que vienen a mi cuerpo, sangre, alma y humanidad. Entonces, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. ¿Por qué decimos Santa María si en la misa dominical siempre decimos porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo? Entonces, si solo tú eres santa, ¿por qué le decimos a la Santísima Virgen María, Santa María? Porque el caso de la Santísima Virgen María es un caso particular. Ella no tiene pecado. Eso solo vale de ella. La mejor definición, o dos mejor, que me gusta hacer de santidad es, santo es un pecador perdonado. Eso es ser santo, un pecador perdonado. Entonces, si yo me confesé, Dios me perdonó, ¿por qué no soy santo? Porque me falta una cosa que sí hicieron los santos, y fue la de ser agradecidos. María Magdalena, tirada en el piso, abrazando las sandalias de Jesús. Jesús la levanta, le da su dignidad, la perdona, le dice, nadie te condena, yo tampoco, vete y no peques más. Esa fue la penitencia y la cumplió. ¿Quién de nosotros cumplió una penitencia como esa? Y en un acto de agradecimiento lo siguió hasta la muerte. Por eso ella estuvo en la cima del Calvario. Ella fue de las primeras que fue a buscarlo. Lo que pasa es que estaba buscando un cadáver, porque todavía pues no tenía la fe de María ni la esperanza de María. Pero ella estuvo ahí a tempranas horas, o sea, fiel, santa, y ahora la llamamos Santa María Magdalena, santa. Otra definición de santo que me gusta mucho decir a mí es cuando mi voluntad y la voluntad de Dios se hacen una sola. A eso, ¿cómo se le llama? Santidad. Y eso siempre lo conservó la Virgen. La voluntad de ella estaba hecha una sola, unida a la voluntad de Dios. Por eso la Santísima Virgen María el 13 de mayo va a la cova del día, no por iniciativa propia, sino manifestando la voluntad de Dios. Entre esas, la consagración a su corazón inmaculado. Mi Hijo desea que las almas se consagren a mi corazón inmaculado. Quienes así lo hagan serán como flores puestas por mis manos para adornar el trono santo de Dios. O sea, es voluntad de Dios, no de ella. Y guardar los 5 primeros sábados también es voluntad de Dios para reparar el corazón de su mamita, no de ella. Todo ella lo hace referencia a su Hijo Jesús, a su Padre y a su esposo, el Espíritu Santo. Entonces, por eso ella es Santa María, porque eso solo vale de ella, por ser la Inmaculada Concepción. Santa María, Madre de Dios. Madre de Dios es el título que se da a la Virgen porque está en los Antiguos Testamentos, porque Jesús es Dios. Entonces, ya que hemos hablado bastantico de Isabel, ella dice, ¿de dónde acá la madre de mi Kyrios viene a visitarme? ¿Qué significa Kyrios? Señor,
con mayúscula. No se le decía Señor a nadie, solo a Dios. Entonces, ¿de dónde acá la Madre de Dios viene a visitarme? Ahí ya está. Pedro, capítulo 16 de San Mateo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces responde con una respuesta chismosa. Ay, como la red, ¿no? A nosotros nada se nos escapa. Entonces responden, yo oí que decían que tú eras Elías. No, espérate. Yo oí que decían que tú eras Jeremías. Y dice, yo no oí, yo vi que una persona estaba hablando y le pude interpretar los labios y uno dijo que es que Moisés. ¿Cómo le parece? Y Jesús dice, muy bonito. Bueno, ¿y ustedes? ¿Ustedes quién dice que soy yo? Entonces la gente llega porque ya lo compromete a uno, ¿no? Ya llevaban un tiempo caminando con Dios. A ver, ¿no me conocen? Tanto que me han oído, no me conocen. Ustedes, a ver, díganme ya. Ustedes saquen una hoja. Primera pregunta. ¿Quién dice ustedes que soy yo? Y empieza uno a mirar para un lado, para el otro. ¿Y ahora quién va a responder? Pues ¿quién? Pues el de siempre, Pedro. Y entonces Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que debía venir. Jesús se queda mirando y dice, wow, Pedro, te felicito, porque esto no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre que está en el cielo, y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia católica. A mí me gusta decirlo así, porque la iglesia de Jesús es la iglesia católica. El cabeza de Pedro, la acaba de fundar, Pedro. Él antes se llamaba Simón, caña quebradiza, y ahora lo llama piedra que construye. Y vemos más adelante cuando les anuncia que va a ir a Jerusalén, los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos lo van a matar, pero él va a resucitar y lo llama aparte. Pedro, no, Señor, eso no puede ser, no, ¿cómo así? Eso no va a ser. Y Jesús dice, apártate de mí, Satanás, porque eres piedra, otra vez, piedra de tropiezo para mí, porque piensas como piensan los hombres, pero no piensas como piensa Dios. Dos piedras, una que construye cuando pensamos como piensa Dios, y otra piedra que hace tropezar cuando pensamos como piensan los hombres. Pues yo ya no quiero pensar como piensan los hombres, siguiendo las corrientes ideológicas, que son eso, ideologías de género, relativismo moral, etcétera, ideologías de género, etcétera. Yo prefiero pensar como piensa Dios, o sea, como piensa su iglesia, su esposa, que hace eco a las palabras de Dios. Entonces, en ese momento, ya vimos que Pedro también le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿A cómo se le llama al Hijo de Dios? ¿Cómo se le llama? Dios. Entonces, María es Madre de Dios. Viene después el concilio de Éfeso en el año 431 bajo el pontificado San Celestino I, que se promulga, digamos, el rompimiento de esa herejía, que Nestorio decía que la Virgen era madre de dos naturalezas, que Jesús tenía dos naturalezas, una humana y una divina, pero que la Virgen era madre de la naturaleza humana de Jesús, pero no era madre de la naturaleza divina de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que la Virgen no era madre del Dios hombre, o sea, madre de Dios. Entonces hicieron ese concilio y ahí estaba Cirilo a Alejandría y dijo, yo no sé cómo va a ser esto, pero la iglesia siempre ha enseñado que la Virgen es Madre de Dios y esto lo tenemos que resolver. No nos podemos parar de aquí hasta que nosotros no resolvamos esto. Entonces la iglesia se inventó una palabra que se llama unión hipostática, hipóstasis. La naturaleza divina asume la naturaleza humana sin aniquilarla y coexisten las dos, pero conserva el yo. El yo es divino, o sea, la persona de Jesús, sustancia individual de naturaleza espiritual. Desde la filosofía eso es persona. Y él conserva su yo, su persona, en una forma divina, es divina. Y la Virgen es madre de una persona, no es madre de un ser humano, sino una persona que tiene un nombre propio y se llama Jesús. Entonces María es madre de Dios. Un poquito elaborado porque Nestorio decía, por ejemplo, preguntando uno, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, ¿verdadero o falso? Verdadero. Jesucristo, persona, perfecto Dios y perfecto hombre. ¿Verdad? Eso es verdadero. Pero si decimos Jesucristo, persona divina y persona humana, ¿verdadero o falso? La gente dice verdadero y no. Es falso. Porque en Jesús no hay dos personas.
Hay dos naturalezas y una sola persona que es divina. Luego, Jesús es Dios. Un poquito más elaborado, pero para complementar, sobre todo, pues haciéndole caso a San Pablo, porque San Pablo fue el que nos puso en estas, dijo, ustedes tienen que dar testimonio de la fe que profesan y para dar testimonio hay que formarse. Entonces, esto es formación para dar testimonio de lo que creemos. Sobre todo, hermanos separados que nos dicen este tipo de cosas, nosotros ya podemos argumentar de alguna manera. Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Esto se le dio a la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Cuando el demonio le estaba volviendo hacia atrás ese brazo y se lo estaba torciendo y le hace pronunciar a Jesús esas palabras tan incomprensibles, inclusive para muchos teólogos que no han profundizado en ese misterio. Cuando Jesús dice en ese momento de kenosis, de abandono, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese era el momento del demonio porque el demonio tuvo una aliada en Eva y ese fue su acierto. Pero el demonio tuvo un fallo, no contó con la Santísima Virgen María. Se podrá diferenciar entre muchas cosas la Santísima Virgen María en que la Santísima Virgen María es madre y en cambio Eva no era madre en el momento de la tentación. Podrán separar a un padre de una madre. Podrán separar a un esposo de su mujer. Pero muy difícilmente podrán separar a un hijo de esa madre. Por eso el aborto es un pecado diabólico, porque logra que la madre se separe de su hijo. Es más, que sea la misma madre la que lo mate. Entonces, en ese momento que ese brazo estaba ganando el pulso a Jesús, el demonio, tuvo ese fallo. Y la Santísima Virgen María se pone al pie de la cruz, como ella estuvo en su momento en el año 40, al pie de un apóstol cansado. Santiago, cuando venía allá del Finisterre, allá en Cantabria, el mar Cantábrico, en Galicia, venía todo caribajito porque las conversiones no se producían. Y le sale al paso la Santísima Virgen María en un pilar y le muestra a Jesús llagado. Le dice, mi hijo hizo esto por ti. Tú no lo vas a hacer por él. Juntos evangelizaremos. Y se viene la Santísima Virgen María con el apóstol cansado, Santiago, y vienen las conversiones por miles. Así estaba la Santísima Virgen María al pie de la cruz, para sostener a su hijo, sostenerlo. Ella no podía distraerse en parranda de sinvergüenzas que lo han dejado solo. Entonces están los ciegos que ahora ven, los sordos que ahora oyen, los mudos que ahora hablan, los paralíticos que caminan. ¿Dónde están los resucitados? ¿Dónde están las madres de los resucitados? Los debían tener escondidos, no fuera que se los volvieran a matar. No, ella no podía distraerse en eso. Ella tenía que estar en lo que tenía que estar, que era sostener a su hijo que estaba en la cruz. Porque un moribundo muere asfixiado. ¿Se acuerdan que a Jesús lo crucificaron acá en la zona del Estot? Donde el clavo rozaba el nervio medial y él se descolgaba, no podía respirar y se tenía que impulsar en el clavo para poder tomar aliento. Y en ese momento le rozaba ese clavo y sentía un dolor acérrimo. O sea, un moribundo asfixiado no puede decir cosas que no sean sino importantes. Y él dijo, mujer, he ahí a tu hijo, he a tu madre. Y se forma la familia definitiva. Adán y Eva era una familia de 2 personas. Luego viene Noé, era una familia ya más numerosa, entra en el arca. Viene Abraham, era una tribu, entonces padre de una tribu. Luego viene, en ese momento, después de Abraham, viene Moisés. Moisés, Dios, padre de un pueblo. Y luego viene el rey David, padre de un reino. Ahora, Dios, padre de todo el universo, donde tenemos un papá que es Papito Dios, un hermano mayor, Jesús, un paráclito que nos consuela, una mamá que es la Santísima Virgen María. En ellos tenemos nuestros hermanos mayores también, en los santos. Dios no quería que pasáramos este tránsito temporal por la vida huérfanos y nos la entrega. Por eso es que ella puede orar por nosotros pecadores, porque se le dio ese mandato. Y desde aquel momento la Virgen se lo tomó muy en serio. En ese momento era madre de Jesús, pero ahora es madre de todos nosotros. Y eso solo vale también de ella, porque carga en cada uno de nosotros una historia, un destino. ¿Qué mujer va a cargar el destino de un asesino? De pueblos, de naciones enteras que hacen la guerra, que asesinan, de tiranos, de traidores de la patria, como los tenemos en ejemplos numerosos. Ella lo hace y lo asume. Eso solo vale de ella, porque es la esposa de Dios. Entonces ella asume a esos hijos también. Como lo dice San Bernardo,
En Jesús coexiste en un equilibrio perfectísimo la justicia y la misericordia, pero en la Santísima Virgen María solo existe la misericordia, porque es mamá. Y también, como lo veíamos, ruega por nosotros pecadores ahora. Hay un libro de un autor cristiano que se llama C.S. Lewis, que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Y es un demonio ya anciano que se quiere retirar porque está cansado y empieza a adiestrar a su sobrino en las lides de la tentación humana. Entonces él le dice, nunca permitas que la víctima, es decir, nosotros, vaya a orar, no lo permitas. Pero si no lo logras, mándalo al pasado para que se ponga a rumiar la amargura de ese pasado. O mándalo al futuro para que tenga temor por el porvenir. Pero nunca lo dejes en el presente, porque el presente continuo es lo más parecido a la vida eterna. Y en el presente es cuando se derrama la gracia actual. Entonces vamos a hacer que la pierda. Va a perder esa gracia. Mañana vendrá otra y nos encargaremos de eso. Pero será otra gracia, porque cada gracia es diferente, porque Dios hace nueva todas las cosas. Siempre. Entonces el pasado no existe y el futuro tampoco. Entonces, como siempre decimos, el pasado a la divina misericordia, el futuro a la divina providencia y el presente al divino amor. Que pierda ese amor, que lo pierda. Entonces eso es lo que hace el demonio, que nosotros nos desconcentremos de nuestra oración. Por eso tenemos que estar concentrados en el ahora, en este momento, y que ya estamos terminando esta charla, que ustedes han estado muy atentos, cosa que se las agradezco, y que yo le doy también la gracia a la Santísima Virgen María, porque, o sobre todo más bien a Jesús, por haber compartido su mamá hermosa con nosotros, porque nos dio esos tres tesoros: la Eucaristía, la cruz, tesoro amargo, pero tesoro al fin y al cabo, y la Santísima Virgen María, el tesoro más dulce de su corazón. Por eso la presencia de la Virgen también dulcifica la amargura de nuestras propias cruces. Y ahora, porque vendrá otro ahora, y con eso finalizamos, vendrá otro ahora, y es el momento de nuestra muerte. Dice Santa Teresa de Ávila que ella describe la vida como un castillo interior que tiene varias moradas. En la sexta es el tránsito por la muerte para llegar después a la presencia de Dios. En ese momento, cuando estamos en nuestro lecho, viene un asalto definitivo, certero y mortal del enemigo. Y él se disfraza, y póngase el disfraz que se ponga, la careta que se ponga, siempre tiene algo en común. Dale una patada a Dios y muérete. Maldice, reniega, dale una patada a Dios. Mira, ahí en una cama, tirado, ofuscado. Ay, y tú sí que ibas a todos los grupos de oración. Ay, hasta la comunión. Y eso, hacía las oraciones mirando para el cielo, parpadeando 3 veces más rápido de lo normal. Evangelizaste, ayudaste a tantos. Y ahora ahí tiraban una cama y te dejaron solo. No vale la pena. Reniega y muérete. Dale una patada a Dios y muérete, porque si le das una patada a Dios y reniegas, ya estás perdido. Pero él no contaba que nosotros amamos a la Santísima Virgen María, que nos consagramos a ella, que pertenecemos al corazón del cuerpo místico de Jesús, que es la Santísima Virgen María. Porque un consagrado a la Santísima Virgen María pertenece al cuerpo místico de María, que es el corazón del cuerpo místico de Jesús. Y la Santísima Virgen María, cuando nos consagramos a ella, sucede algo que a mí me seduce hasta las lágrimas, que ella también se consagra a mí. Así como yo le pertenezco a ella por medio de la consagración, ella también me pertenece a mí por esa consagración. Ella se consagra a mí. Lo que pasa es que ella sí es fiel, y como es fiel, va a estar en mi lecho de muerte, en ese cruce de sus manos, en ese hueco de su manto, es decir, en una cunita donde me va a cunar y me va a recibir como si fuera su bebé mimado y consentido, para que cuando yo llegue al cielo se puedan decir esas palabras: ama tanto a María que cuando llegues al cielo Jesús diga: he oído a mi madre hablar mucho de ti. Sigue al lugar de los bienaventurados. La Santísima Virgen María va a estar ahí, y donde está la Santísima Virgen María, el demonio no puede estar, porque no la soporta, no le es lícito estar a ella. Entonces, por eso le decimos cientos de miles de veces en los rosarios: ruega por nosotros pecadores, ahora
y en la hora de nuestra muerte. Batalla final que se ha vencido para la gloria de Dios, con un tránsito, el que Dios tenga reservado por el purgatorio, o si Dios los quiere, por medio de esa enfermedad, habremos cumplido nuestro purgatorio y luego a esa visión beatífica, donde veremos el rostro de Dios por la pureza que nos ha regalado la Santísima Virgen María. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Finalizo con lo siguiente, una palabra que alguna vez yo le oí al Padre Santiago Martín en un triduo pascual del año 2014, que yo he estado viviendo y los que se han consagrado a la Virgen también han estado viviendo de pronto en forma intuitiva. Y ustedes la pueden también atesorar en su corazón porque una buena frase, dígala quien la diga, la dijo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no tiene derecho de autor. A mí no me des cargos, no me des títulos, no me des honores. Eso dáselos a otros que de pronto los quieren y hasta los necesitan más. A mí, confíame el cuidado de tu madre y confíame a mí al cuidado de tu madre. Es decir, que ella me cuide y yo la cuide a ella. Y en eso, se me vaya toda la vida como vocación espiritual. Amén. Antes de retirarnos, si me lo permiten, quisiera impartirles la bendición maternal especial de la Santísima Virgen María. Yo le voy a pedir al Padre Pío en estos momentos que ponga su mano estigmatizada aquí delante de la mía para darles esta bendición. Invocamos la presencia tierna, dulce, delicada, pura, suave, amorosa, humilde, bondadosa y maternal de la Santísima Virgen María. Reciban todos los que están viendo este mensaje, este video, la bendición maternal, especial, amorosa, protectora, liberadora, misericordiosa, sanadora, consoladora, intercesora, proveedora y reparadora de la Santísima Virgen María, la dulcísima Reina de los santos ángeles y de los hombres, del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, la dulce Reina de la Paz y la dulce Reina de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos quedamos en la compañía de la familia de Nazaret, Jesús, José y María. Dios los bendiga a todos. Un abrazo muy grande.